Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por este buen día de bendición. A ti te deseamos muy buenos días, que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y para todos los tuyos. Así es, para ti y para todos los tuyos, porque de hecho es el propósito de Dios bendecirte a ti juntamente con los tuyos. Hoy tenemos un proverbio para reflexionar y definitivamente, es pero muy bonito y dice así, Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice así en el nombre de Jesús. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Qué rico que usted y yo nos dejemos usar por el Señor para que transmitamos palabras de bendición, palabras medicinales, palabras que nos ayuden a caminar hacia el cielo y que nos ayuden a bendecir a los demás. Definitivamente, sea que seas usado amonestando, edificando o exhortando, que es animar a otros, siempre tengas un propósito de parte de Dios y es no condenar a la persona, sino ayudarle a que salga de esa situación difícil que está viviendo. Recordemos que el único que puede juzgar y el único juez en esa tierra se llama Dios, y a nosotros solamente nos queda enseñar la palabra de Dios y que sean las personas tomando esa decisión de acuerdo a esa palabra que edifica a través de nuestra boca. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones, que Dios te sustente y te provea para todo lo que necesitas tú, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que así sea. Y vamos a seguir estudiando esta segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Y hoy vamos a estudiar el versículo 4. No podemos perder de vista que ahí se nos hace una invitación para que participemos de la naturaleza divina que Cristo ha colocado en nosotros. No podemos olvidar que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, que todas son hechas nuevas. Pero para poder entender el 4, yo quisiera volver a leer desde el versículo 3, que fue el que estudiamos ayer, pero lo voy a recordar para que nos conectemos con el versículo 4. Lo leemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales, ¿de cuáles cosas? De las cosas por las cuales nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. No olvidemos entonces que Dios quiere que usted y yo participemos de su naturaleza divina. Dios no quiere que usted y yo sigamos haciendo uso de esa naturaleza pecaminosa que recibimos como herencia de nuestros padres Adán y Eva, pero que Dios en su infinita bondad no nos cuenta sino hasta la cuarta generación. Padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Si nos contara la información genética, la información de pecado desde Adán y Eva, seguramente que ya habíamos explotado de tanta información pecaminosa.
Entonces, Dios que nos rescató de esa naturaleza pecaminosa, fundamentada en el orgullo y en la codicia, ahora nos ha dado una nueva naturaleza compuesta por justicia y santidad de la verdad de Dios. Esa es la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. El mundo está lleno de corrupción, de pecado, de inmundicia. La tendencia del ser humano sin conocer a Cristo es al pecado, al infierno. Al alma le gusta todo aquello que tenga que ver con el pecado. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ya Dios ha colocado una naturaleza que eso que anteriormente nos gustaba, ahora nos repudia. Sí, ya nos repudia el ir al brujo, al hechicero, practicar la idolatría, ya el licor, las parrandas, no nos repudian, ese lenguaje obsceno, ese lenguaje vulgar, ya no nos repudia, ya no participamos de esos chistes de doble sentido, de esa inmoralidad sexual, no, Cristo nos ha hecho nuevas criaturas y el propósito de Él es cada día perfeccionar esa buena obra que Él ha comenzado en usted y en mí. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así, el mundo está lleno de corrupción a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir esa palabra concupiscencia? Esa palabra está en el griego, en el numeral 1939 de la concordancia Strong, y la palabra griega es epixumía, que significa específicamente por lo prohibido. Codicia es expectación por aquello que es prohibido, como cuando alguien dice, es que lo prohibido siempre es más bueno. Entonces la mujer que tiene esposo dice, y es que el de la otra mujer se ve como, el esposo de esa otra mujer se ve como, como todo papacito. Pero ella sabe que es prohibido. Que Dios nos guarde de andar en esa corrupción que nos caracterizaba cuando no conocíamos a Cristo. Esposo mío, y es que definitivamente encontramos algo muy hermoso de parte de Dios en esta porción bíblica, porque dice la palabra del Señor que Él mismo nos llamó y nos hizo partícipes a causa de su gloria y excelencia, nos hizo partícipes de preciosas y grandísimas promesas. Es que un Dios grande, un Dios tan poderoso, no da cosas pequeñas. Da cosas muy grandes, preciosas y grandísimas. Esta palabra preciosa se está hablando de algo muy valioso. Dios tiene cosas valiosas para ti y para mí. Y grandísimas promesas. Hay algo que nosotros sabemos, y es que Dios no nos ha dado cosas pequeñas. Dice la Biblia que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos ha equipado. Mire, esta vida cristiana, cuando usted y yo tenemos conocimiento de parte de Dios, aprendemos a vivir la vida cristiana creyendo en lo que Dios hizo por nosotros, y que Él no nos llamó al evangelio para hundirnos, para que nosotros llegáramos a sentir de que definitivamente no soy capaz de vivir este evangelio porque no lo entiendo. Pero cuando usted y yo entendemos el conocimiento de Dios, procuramos buscar a Dios, nos venimos a dar cuenta que esto no depende de nosotros. Ahora se trata de Dios viviendo a través de mí. Y cuando yo llego a entender eso de parte de Dios, entonces ya viene la otra parte donde dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esa palabra participantes es lo mismo que compañía, asociación. Esa palabra participante está hablando de posesión. Esa palabra participante, cuando tú la estudias en el griego, es del griego koinos, del numeral 2844, que es compañero, socio, es decir, asociado. Qué bueno que nosotros podamos entender que Dios nos participó como al inicio, porque es que el propósito de Dios con Jesucristo es volvernos al inicio, volvernos al origen, como cuando estaba Adán y Eva, que Dios se movía en medio de ellos en el huerto del Edén y hablaban cara a cara. Dios quiere que nosotros volvamos a participar de esa naturaleza divina. Dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza.
nosotros sabiendo que tenemos una naturaleza de parte de Dios que nos lleva y nos ayuda a hacer lo bueno, ahí es donde podemos salir huyendo de la corrupción que hay en este mundo, no por causa de mí, sino del conocimiento de Dios en mi vida. Soy capaz de ya no vivir bajo el molde de este mundo, sino acoplarme al molde que todos los cristianos tenemos, y es el de Jesucristo, que murió por nosotros, viviendo en mansedumbre, en humildad, para la gloria de Dios. Siendo así las cosas, yo te invito para que levantemos un ruego, una súplica al que nos hizo, al que tiene para nosotros el propósito de ser nuevas criaturas. Vamos a decirle: Señor eterno y Padre celestial, gracias porque hoy reconocemos, mi Rey hermoso, que desde antes de la fundación del mundo, tú querías hacer de nosotros nuevas criaturas, hombres y mujeres transformados, hombres y mujeres, Dios mío, que aunque heredamos de nuestros ancestros una naturaleza totalmente pecaminosa, ahora en Cristo tenemos la oportunidad de volver a adquirir la naturaleza divina, Señor, esa naturaleza que nos ayuda, que nos lleva a repudiar lo malo, lo pecaminoso, lo de las tinieblas. Ahora, por tu Espíritu y por tu palabra, te pedimos que nos ayudes a ser esos hombres y mujeres que tú quieres que nosotros seamos. Ya no queremos vivir para nosotros, ahora queremos agradarte a ti, porque tú nos has comprado a precio de sangre, a precio de la sangre de tu Hijo Jesús. Señor, Dios, te doy gracias por ese propósito tuyo, Señor. Nos has colocado, nos has dotado de una nueva naturaleza por tu Espíritu y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia, el favor, la benevolencia de Dios sea sobre ti, sobre toda tu familia y en todas las áreas. Dios te bendiga con paz y bendición en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.